vamos a seguir con nuestro estudio en Segunda de Juan, segunda epístola del apóstol Juan. Ahí tenemos nuestro texto clave, el versículo 8, por el cual ya hemos pasado. Y ahora estamos avanzando hacia el final. Falta poco, si el Señor lo permite. Dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hemos visto, hermanos, hasta acá que debemos examinar constantemente nuestro corazón, que esto es una tarea diaria, que es una tarea no solamente de cada día, sino que durante el día debemos hacerla continuamente también. Pensemos no solamente en las grandes cosas de la vida, sino en todas las situaciones que componen el día, aún las pequeñitas, porque es ahí donde debemos mostrar el carácter de Cristo, es ahí donde debemos ser como Él es en esas pequeñas decisiones, en esas pequeñas luchas que tenemos cada día, donde se marca la diferencia, es ahí donde vamos a honrar al Señor, no solamente en esas decisiones que normalmente llamamos importantes, ¿no? A veces podemos llegar a una decisión importante deshonrando al Señor en muchas cosas pequeñas. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a esas cosas y si el Señor permite llegar a las decisiones grandes en la vida, entonces que en esa también lo glorifiquemos ya con los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces es necesario ese examen constante. La verdad y el amor y la verdad deben ser, hermanos, la razón de todas nuestras acciones. La verdad y el amor y la verdad deben ser la razón de todas nuestras acciones. Lo que termina saliendo de nosotros, lo que se termina viendo, lo que termina pasando, la forma en que actuamos, la razón de esas acciones tienen que ser el amor y la verdad. Y en base a eso tenemos que examinarnos. En base a eso debemos examinar nuestro corazón. ¿Por qué actué así? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué cedí al viejo hombre y reaccioné como reaccionaba sin Cristo? ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué tomé esa decisión como si no conociera la verdad? Etcétera, etcétera. Son preguntas que nos vamos a hacer todos los días, en todo momento. El amor a Dios, hermanos, comprobar con su palabra lo que le agrada, la santidad, no son opciones en la vida cristiana. No son cosas que, bueno, estaría bueno la santidad, estaría bueno conocer más la palabra, estaría bueno. No, esto es parte necesaria y parte fundamental de la vida cristiana. Esa es la verdadera vida cristiana, la vida en santidad, la vida comprobando lo que es agradable al Señor, la vida en amor, ¿no? Entonces, esa es la forma en que Cristo vivió. Y para vivir una vida cristiana hay que vivir como Cristo vivió. Y si no, lo negamos con las mismas acciones, nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, esa es la vida que glorifica a Dios, la que Cristo vivió. Ahora, ¿por qué vivir así? Bueno, es muy simple la respuesta, mis hermanos. Bueno, gracias. La respuesta, gracias, Fede. La respuesta de por qué vivir así es porque Dios es digno. O sea, no necesitamos nada más. Él es digno. Él murió por nosotros. Él murió para que nosotros vivamos. Él es digno. Esa es razón suficiente. Y eso debería ser suficiente hoy y por todo el resto de nuestra vida. ¿Por qué no trato mal a la otra persona? Porque Dios es digno. ¿Por qué pienso en el otro antes que en mí? Porque Dios es digno. ¿Por qué amo antes de aborrecer? Porque Dios es digno. ¿Por qué devuelvo bien cuando me hacen mal? Porque Dios es digno. O sea, esa debería ser la respuesta a todas las preguntas. Y después, cuando uno examina esa dignidad de Dios, de que Dios lo merece, entonces empieza a ver la multitud de bondades que Dios ha tenido para con nosotros. Y cuando uno lo ve más y más en detalle, lo único que produce es más y más agradecimiento en nuestro corazón. Nos lleva a ver más y más nuestra maldad y más la bondad de Dios. Cristo, hermanos, terminó con el pecado para que esto sea posible, como se nos compartía el último miércoles en la exposición de la palabra. Entonces,
¿Por qué vivir así? Bueno, porque también así se evidencian los engañadores y los anticristos en la iglesia. Porque nadie puede vivir la vida cristiana sin Cristo. Entonces, cuando alguien vive como Cristo vivió, cuando una iglesia vive como Cristo vivió, enseguida se nota. Se nota enseguida cuando uno está con una mala actitud, cuando uno no está actuando conforme a la verdad, cuando uno persiste en aquello que es desagradable delante del Señor, enseguida se nota, enseguida se ve. Y los engañadores son puestos de manifiesto, los anticristos también, porque ellos no pueden amar a Dios obedeciendo lo que comprueban con su palabra. Entonces, por más que uno se lo diga con la verdad, ellos siguen en su propio pecado, porque el que no ama, como dice 1 Juan 4:8, no ha conocido a Dios. Y tal vez ese sea el mayor conflicto en un falso cristiano, que no puede amar. Y muchas veces pasa que lo intenta. No, yo quiero amar, pero no puedo. Y lo siguen intentando, y lo único que encuentran es que eso les termina produciendo un cambio de carácter, los hace enojar, los hace ofuscar. Y dice, no, pero yo lo quiero amar, pero no lo amo. Tiene que dejar de luchar con el Señor, tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que confesarlo, tiene que ir a Cristo. Porque sin Él es imposible que pueda amar. Es imposible que pueda estar en paz. No hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Sus almas son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Manchan todo lo que tocan. No es así en el cristiano. El cristiano está en paz con Dios y por esa paz con Dios puede estar en paz con los demás. Se equivoca, comete errores, peca, es cierto, pero vuelve a esa paz con Dios por la obra de Cristo y vuelve a amar a Dios y a los hermanos. Esta es una característica de la vida cristiana. Por eso, hermanos, debemos ser sobrios y velad, examinando que todo lo que hacemos sea para el Señor y no para los hombres, como nos instruye la palabra. Hacer todo de corazón para el Señor y no para los hombres. Otra buena pregunta, ¿para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Estoy buscando que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado, o estoy buscando lo mío propio? ¿O estoy buscando mi propia satisfacción? ¿Estoy buscando lo que yo quiero? Es otra buena pregunta para hacernos y examinarnos cada día. Permanecer en la enseñanza de Cristo, mis hermanos, no es una opción, sino que es la manifestación de que Dios está en nosotros y garantiza nuestra fe hasta el día final, como recién cantábamos en el himno. Se manifiesta en nuestras vidas, que Él es el que está garantizando nuestra fe. Los engañadores y anticristos que se extravían de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, no tienen a Dios, dice nuestro pasaje. Muy claramente. Dios es muy claro, porque Dios conoce a los que son suyos. Entonces Él dice, los míos, yo los cuido, yo los guardo, yo hago una obra en ellos que la voy a completar hasta el día final. Y los que no responden a esa obra, no tienen a Dios. Así de claro. Y esto no es personal contra nadie, ni contra alguien en particular. Esto es para todos. Y sin Cristo, mis hermanos, no hay comunión cristiana. No hay comunión cristiana. Hoy vamos a avanzar un poco más. Vamos a ver los textos con la ayuda del Señor 10 y 11. Y dice así la palabra. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Repetimos la lectura. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hoy vamos a ver, hermanos, que la verdad desnuda una falsa comunión. La verdad desnuda una falsa comunión. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a honrarlo en todas nuestras relaciones, velando por la gloria de su buen nombre. Oremos. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por Cristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu obra en traernos a ti, en recibirnos, en limpiarnos, en hacernos tus hijos, en hacernos ciudadanos de tu patria. Y gracias, Padre, porque nos has puesto en Cristo, en quien somos aceptos delante tuyo. Y hoy, como tu cuerpo, como tu iglesia,
venimos a alabar tu nombre, pero también a escuchar tu voz, Señor. No queremos escuchar al hombre, no queremos escuchar ideas de hombre, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra expuesta con claridad. Necesitamos tu ayuda, necesitamos que tú prepares nuestros corazones para ver nuestro propio pecado y también, Señor, para examinarnos y sobre todas las cosas que tengamos el deseo de honrarte, de alabarte. Necesitamos tu ayuda, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía y rogamos que hagas tu obra en este tiempo, edificando tu iglesia y salvando a los que no te conocen. Padre, te pido que me ayudes, dame sabiduría de lo alto y que sean tus palabras, Señor, no las mías. Ayúdame en este tiempo a ser fiel a tu mensaje, Padre. En el nombre de Jesús y para su gloria rogamos todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. La comunión en Cristo. Si vamos a avanzar en este pasaje es importante. Es un tema que ya hemos tratado, pero hoy brevemente quisiera ver algunos aspectos de la comunión en Cristo. Cuando uno mira este pasaje y ve los versículos anteriores, uno no puede ver toda la epístola. El 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, luego de hablar de los engañadores y anticristos. Y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, hermanos, en este punto es fundamental para nosotros comprender bíblicamente qué es la comunión cristiana. Para que no haya confusión. La palabra comunión no es una propiedad del cristianismo. La palabra comunión existía antes y existe ahora. Ahora, lo que sí es propio del cristianismo es la comunión en Cristo. Y lo que define la comunión en Cristo es la Escritura. No el significado en sí de la propia palabra, sino la Escritura nos define qué es la comunión en Cristo. Y uno tiene que prestar atención a eso, porque si no, empiezan las confusiones. Y uno empieza a pensar si esto es comunión, si esto no es comunión, si aquello es comunión, si lo otro no, si esto es bíblico, si aquello no, y se genera una confusión. Y la confusión, mis hermanos, se genera básicamente porque no conocemos las Escrituras. Porque no estamos en amistad con las Escrituras, con la palabra de Dios, porque no estamos escuchando la voz de Dios, sino que estamos escuchando nuestro propio corazón, estamos siguiendo nuestra propia opinión y estamos siguiendo lo que mejor nos parece a nosotros. Y eso es un peligro para cualquier cristiano. Porque debemos comprobar lo que es agradable al Señor, para poder andar en verdad y de esa forma andar en amor, obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces, no toda conversación en Cristo implica comunión. Uno puede estar hablando del Señor y eso no implica que tenga comunión con la otra persona. Podemos hablar de Cristo y no tener comunión porque creemos diferente. Entonces lo que creemos es fundamental para que la comunión sea en Cristo, porque si no, si creemos cosas diferentes, estamos hablando de dos Cristos diferentes. Y hermanos, evidentemente no hay dos Cristos diferentes, hay un solo Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, tal como nos enseñan las Escrituras. Entonces no tenemos dos Cristos para compartir, tenemos un Cristo, que es el que las Escrituras nos enseñan. Y hemos hablado bastante de esto cuando hablamos acerca del evangelio antropocéntrico, cuando hablamos acerca de la doctrina, acerca de la verdad. Todos van a decir tener a Cristo. Todos van a decir tener sana doctrina, ¿verdad? Nadie va a decir otra cosa. Pero uno, por convicción propia y del Espíritu Santo, a la luz de la palabra, debe justamente tener convicciones en la Escritura, una forma de interpretar, una iglesia donde congregarse, donde poder compartir en comunión con los hermanos que creen lo mismo y que exaltan al mismo Señor, y de esa forma
tener comunión. No porque dos personas digan ser cristianos, tienen comunión en Cristo. Porque no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, el verdadero Hijo de Dios. No es una cuestión externa, sino que es una cuestión interna. No es una cuestión de apariencia o de asistencia a una iglesia, sino que es una cuestión de la obra del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Esa es la cuestión fundamental. La verdadera comunión bíblica es en Cristo y solamente en Él. Y para nosotros como cristianos deberíamos hacer una diferencia entre lo que es tener comunión y lo que es relacionarse con las demás personas. Porque no tenemos comunión con todas las personas ni con cualquiera. Tienen que estar los requisitos bíblicos para que sea comunión en Cristo. Relacionarnos, como vamos a ver, nos podemos relacionar con cualquiera. De hecho, nos tenemos que relacionar con todos. Porque es la forma de llevar el Evangelio a toda criatura. Es la forma de dar un testimonio de Cristo a toda criatura. Pero comunión solamente en Cristo. Solamente en Él hay comunión, hay intimidad. Hay una misma mente, un mismo pensar, un mismo parecer. Solamente en Cristo. Cuando dos personas se someten voluntariamente a la mente de Cristo. Cuando dos personas están llevando voluntariamente y por la obra del Espíritu Santo cautivos todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Y entonces tenemos la mente de Cristo, porque tenemos el Espíritu, o sea, el Padre y el Hijo morando en nosotros, y tenemos la palabra. Entonces tenemos la mente de Cristo. Entonces eso es una comunión en Cristo. ¿Qué significa en Él? Bueno, en primer lugar, hay una confesión de vida que está en Cristo. Hay una confesión de vida que está en Cristo. No son solamente palabras. No es cuestión de que una persona diga, soy cristiano. ¡Qué bueno! Yo cuando alguien me dice, yo también soy cristiano. ¡Gloria a Dios! Tratemos de andar en Cristo. Ah, no podemos. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? ¿Pero podemos relacionarnos? Por supuesto que podemos relacionarnos. Pero no tenemos comunión. Porque no es en Cristo. Entonces no hay intimidad. No creemos lo mismo. Lisa y llanamente. La confesión no son solo las palabras, sino la vida misma. Y hermanos, les animo, porque si no sería muy largo, a que si quieren puedan repasar las enseñanzas de 1 de Juan 4, cuando hablamos de la confesión de Cristo. Una confesión de vida, no solamente de palabras. De vida, no solamente de palabras. Entonces, en la comunión en Cristo, lo que tenemos en común, comunión, ahora vamos a ver la definición, tener en común, tenemos en común a Cristo y todo lo que eso implica. Estar en Cristo implica en nuestra vida la verdad y el amor. Entonces la comunión en Cristo tiene que ser en la verdad y el amor. La comunión en Cristo está basada en el Evangelio verdadero. Y no estoy hablando de yo tengo el Evangelio verdadero. No, en el Evangelio de la verdad. Miren, unas páginas más atrás en su Biblia, en 1 de Juan, el capítulo 1, también un pasaje que ya hemos visto, pero lo tenemos aquí a mano y lo leemos. Fíjense, el capítulo 1, los primeros 3 versículos, y aún el 4, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el punto acá?
Bueno, ya hemos contado el contexto histórico, lo que estaba pasando con los gnósticos, con aquellos que negaban la humanidad de Cristo, con aquellos que no reconocían que Cristo hubiera venido en carne, sino solamente en una apariencia, sino solamente era como un fantasma, y que Él vino para salvar el espíritu, pero que el cuerpo podía hacer lo que quería. Entonces alentaban así una vida que seguía en pecado. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces ellos decían creer en Cristo, pero en ese Cristo, no en el verdadero, no en el de la Biblia, no en el que manifestó la gloria del Padre. Creían en un Cristo que inventaron en sus propias mentes, que inventaron en su propio corazón, o sea, formaron un ídolo y lo llamaron Cristo. Y dijeron, tenemos Dios, pero vivimos como queremos. Eso hacían los gnósticos y otros más, y así sigue siendo en el día de hoy. En distintas religiones, denominaciones, llámelo como quiera, aún dentro de los bautistas y aún dentro de los famosos reformados, hay personas que viven como si Cristo no hubiera terminado con el pecado. Sí, tenemos buena doctrina, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro, pero seguimos viviendo la misma vida que el mundo vive. Y eso, hermanos, es toda una confesión de que no hay comunión ni con el Padre, ni con el Hijo, ni entre nosotros. ¿Para qué les anunciamos la verdad? ¿Para qué les anunciamos que Cristo vino en carne? ¿Para qué les anunciamos que Cristo fue palpable, que a Cristo lo vimos, lo contemplamos, que estuvimos con Él? ¿Para qué? Para que conozcan la verdad, para que sepan que la gloria del Padre se manifestó y para que por medio de la verdad tengan comunión con nosotros en el Evangelio. Tengan comunión con el Padre y con el Hijo. Esa es la verdadera comunión. ¿Y saben cuándo una comunión es en Cristo? Porque la comunión nos da un gozo pleno, un gozo completo, para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo, pleno. Cuando hay comunión en Cristo, hay un gozo pleno, porque ese gozo se desarrolla en Cristo, en la verdad de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Ese gozo es en base a todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Entonces disfrutamos de Cristo, porque la comunión es en Cristo. Esa es la comunión verdadera. Ahora hay personas que dicen creer en Cristo, pero cuando uno empieza a conversar con ellos, o empieza a decir lo que cree, no hay gozo. Hay discusión, hay ataques, hay reproches, hay malas caras, hay burla, y dicen ser cristianos. Eso no es comunión. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Eso no es comunión. No hay gozo. No hay un gozo pleno en el Padre, en el Hijo, y por supuesto no hay un gozo en esa comunión. En tercer lugar, la comunión es el resultado del llamado soberano de Dios. Dios nos llama para tener comunión en Cristo. 1 Corintios 1:9 dice así. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa es una diferencia importante. Fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamados, o sea, fueron llamados por Dios, ¿a qué? A la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo define a su Hijo Jesucristo? Nuestro Señor. ¿Ves? Hay una comunión en Cristo que tiene en común. Tiene en común a Cristo. En segundo lugar vimos que el Evangelio de Cristo es en común. Y ahora en tercer lugar lo que vemos es que tienen el mismo Señor en común. Responden al mismo Señor, obedecen al mismo Señor. Están sirviendo al mismo Señor. Entonces la comunión en Cristo es también cuando Él tiene señorío sobre las dos vidas o sobre todas las vidas que dicen tener comunión. Eso es una comunión. Viven bajo el mismo Señor. En cuarto lugar, la comunión es en la verdad. Y quiero leer un pasaje en Gálatas. Un pasaje en Gálatas. Un relato del propio testimonio del apóstol Pablo, después de su conversión. Y cuando él va a Jerusalén, voy a leer ahí 9 versículos. Dice Gálatas 2, el versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé
llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. O sea, fue a los hermanos que tenían cierta reputación espiritual y les expuso a ellos el evangelio que él predica entre los gentiles. O sea, fue a los hermanos a decirles, hermanos, a ver si tenemos comunión, esto es lo que yo estoy predicando. ¿Sí? Avanzamos, dice así, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, y esto es una referencia hablando de hermanos que eran nuevas criaturas en Cristo. Y no importa lo que hayan sido antes, Dios los salvó, y Pablo lo experimentaba en su propia vida como Saulo de Tarso. ¿Sí? Entonces él dice, no me importa, no como un desprecio, sino diciendo, Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios los salvó, es una nueva obra creado en Cristo Jesús para buenas obras. Es una nueva hechura. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, el de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, predicar a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, fíjense que tienen el mismo Señor en común, y reconociendo la gracia que me había sido dada, y escuche esto, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas en la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Sabe cuál es la palabra acá? Koinonía. En señal de comunión. Nos dieron la diestra, nos dieron la mano y dijeron, hermanos, nos gozamos en Cristo, creemos lo mismo. Compartimos la misma verdad, compartimos el mismo Señor, compartimos el mismo apostolado. La señal, la mano en señal de compañerismo. Yo me pregunto, ¿hasta ahí no se habían dado la mano? Primero escucharon y después dijeron, ¿sí, hermano? Claro que sí, porque así debe ser. Así debe ser. Tiene que haber ese cuidado. Entonces dice, en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? Entonces tiene que ser en la verdad esa comunión. Segunda de Juan, el versículo 9, el versículo que vimos el último domingo, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si la doctrina, si la vida que expresa la doctrina que cree, como siempre decimos, la única doctrina que uno cree es la que vive, si la doctrina que expresa la vida no es acorde a la enseñanza de Cristo, el texto dice, no tiene a Dios. Entonces no hay comunión en Cristo. Si no está Dios, no puede haber comunión. Entonces, en esa comunión en Cristo, ¿qué es lo que se tiene? La verdad en común. Comunión, el griego koinonía, y eso es lo que significa tener en común, de la palabra griega koinos, compañerismo, comunión. ¿Qué denota esto en la Escritura? La parte que uno tiene en cualquier cosa. Cuando uno tiene comunión es porque es parte de algo. Es parte de algo. Y esto es muy importante para lo que viene. ¿Sí? Cuando uno tiene comunión es porque es parte de algo. Uno no puede tener comunión sin ser parte de algo. Si tiene comunión es porque es parte de esto que está ocurriendo, de lo que se está haciendo, de lo que se está hablando, de lo que se está enseñando, de lo que se está compartiendo. Uno tiene parte activa. Para nosotros, hermanos, no es en cualquier cosa, ¿sí? Porque dice la parte que uno tiene en cualquier cosa. Para nosotros no es en cualquier cosa, sino en Cristo. Y todo debe ser hecho en Él, por Él y para Él. Todas las cosas. Entonces,
cuando hablamos de cualquier cosa, no es una forma despectiva, sino que es de todo lo que hacemos. Tiene que haber una comunión en Cristo. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué denota? Participación, o sea, una participación activa, un compañerismo reconocido y gozado. Así se usa de las experiencias e intereses comunes de los cristianos. Estoy leyendo la definición del diccionario bíblico. Otra cosa que denota, la comunión manifestada en los hechos, los efectos prácticos de la comunión con Dios, la obra del Espíritu Santo en la vida. Eso muestra la comunión con Dios, que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y eso manifiesta en nosotros el carácter de Cristo. La comunión debe ser en santidad, en amor mutuo, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Porque esto es el fruto del Espíritu Santo en la vida de cada hijo de Dios que está en Cristo. En Cristo. No existe tal cosa como una comunión con alguien que nos trata mal todo el tiempo, o que reacciona mal ante todo lo que se le dice, o con alguien con quien no se puede hablar, o alguien con quien no se puede pensar diferente. Eso no es comunión, mis hermanos. Y eso está muy cerca de tampoco llegar a ser siquiera una relación cuando una persona reacciona así. Si usted se junta con un pseudo cristiano y no puede hablar ni de Dios ni de la iglesia, cuando se junta, eso no es comunión. Y está muy cerca de ser una relación que no conviene en nuestra vida. Porque se está haciendo, el que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado. La comunión cristiana es en Cristo y debe mantenerse pura. La comunión cristiana es en Cristo y debe mantenerse pura. El cristiano debe poder relacionarse con todos, pero solo debe tener intimidad en Cristo. En Cristo. A la intimidad tienen que entrar aquellos que están en Cristo. El corazón se abre con aquellos que están en Cristo. Las bondades, las primeras bondades son para aquellos que están en Cristo. Y después hacia los demás. Hace bien a todos, y mayormente, especialmente, puntualmente, a la familia de la fe. El fin de todas las relaciones, mis hermanos, debe ser el mismo que expresa 1 Juan 1:3. Estas cosas os anunciamos, esto les compartimos para que tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos una relación, ¿para qué es? Para llevarlos a Cristo. Pero si la relación ya deformó en tal manera de que no los podemos llevar a Cristo, entonces puede ser que uno mantenga la relación, pero ya no hay intimidad, ya no hay comunión. No se puede, si no se puede hablar de Cristo, ¿por qué quisiéramos tener esa relación? Fuera de Cristo, mis hermanos, no hay comunión en la luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces debemos llevar a otros a Cristo para tener una plena comunión con Él, con Dios, con Cristo, con los hermanos. Ahora, en nuestro texto, la advertencia que se hace cobra un fuerte sentido sobre los falsos cristianos. Porque la advertencia que se hace en el texto de 2 de Juan va sobre los falsos cristianos, sobre los falsos maestros, sobre los engañadores y los anticristos. La iglesia debe ser celosa, bueno es tener celo en lo bueno siempre, dice Pablo en Gálatas. Debe ser celosa la iglesia de la comunión en Cristo, debe ser celosa de la verdad y debe ser celosa del amor. No son cosas negociables para la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si defiende la verdad, entonces todas las cosas van a ser hechas con amor. Siempre hacemos la misma salvedad, hermanos. No quiere decir que no nos equivocamos, no quiere decir que somos perfectos, sino que quiere decir que cuando nos equivocamos y cuando ofendemos, porque todos ofendemos muchas veces en palabra y en hechos, como dice la palabra, lo que hacemos es ir
a nuestro Señor, ir a nuestro Salvador, ir a su sacrificio, ir a buscar el perdón y a restaurar la relación con mis hermanos. Porque a eso me lleva el Espíritu Santo que mora en mí, a eso me lleva la obra de Cristo y Dios no va a dejar que me extravíe. ¿Por qué la iglesia debe ser celosa? Bueno, el versículo 7 de nuestro texto dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y recuerden lo que eso implicaba. No solamente enseñan una falsa doctrina, sino que tiene implicancias en la vida. O sea, una vida cristiana sin Cristo. Una vida cristiana donde todo está permitido. Una vida cristiana donde se puede vivir en contra de la verdad. Y no estoy hablando de una vida lujuriosa, licenciosa. Puede pasar, pero no estoy hablando de eso expresamente. Se puede ir en contra de la verdad sin ser licencioso y lujurioso, ni andar con pecados manifiestos. Y se puede estar viviendo en contra de la verdad. Y se puede estar negando la verdad. Entonces hay que examinar y hay que tener cuidado de la iglesia de nuestro Señor. Él la cuida y nosotros somos las herramientas de ese cuidado. En la gracia de Dios. Muchos niegan con la confesión de su vida que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, si no vino en carne, no terminó con el pecado. Entonces, la verdad no es la medida de su vida. Entonces, el amor no es la regla. Entonces, viven como quieren, hacen lo que quieren y no obedecen a la verdad. Por eso uno debe examinar todo lo que hace, que todo sea hecho en el Señor. Porque cualquiera que se extravía, que se excede, que transgrede la enseñanza de Cristo, y recuerden, si Cristo dice esto debe ser hecho así, y el que dice ser cristiano no lo quiere hacer así, no se sujeta a Cristo como cabeza y dice yo hago las cosas así porque para mí así es mejor, porque tengo una buena excusa, porque tengo un buen motivo, etcétera, etcétera, cuando una persona actúa así y después te dice que te ama desde lejos y no te quiere hablar nunca más, esa persona está transgrediendo la enseñanza de Cristo y no está actuando conforme a la verdad y el amor. Por tanto, no tiene a Dios. No tiene a Dios. No hay arrepentimiento, no hay dolor por el pecado. Lo único que hay es un aferramiento, si está bien dicho, a su propio honor. No lo tiene. Diga lo que diga, lo disimule como lo disimule, lo justifique como lo justifique, no tiene a Dios. Su vida de rebeldía a la verdad y el amor son prueba suficiente de su condición espiritual. Se ve en esa vida. Y encima de todo esto, muchos de ellos, luego de quebrantar todo pacto cristiano, pacto hecho en base a la palabra, en cuanto al cuidado y al amor, luego de quebrantar todo pacto cristiano, luego de dañar a los hermanos, luego de dividir las iglesias, se autolevantan a sí mismos, se autoproclaman maestros, pastores, etc. Empiezan a decir, yo tengo la verdad, vengan a mí que yo les voy a enseñar. Vengan a mí, reúnanse conmigo, dejen ese lugar de perversos y vengan conmigo que tengo la verdad. La verdad nunca actúa así, mis hermanos. La verdad nunca actúa así. Satanás actúa de esa manera y lo ha mostrado a lo largo de todos los siglos. La verdad nunca actúa así. El Hijo de Dios nunca actúa de esa manera. El Hijo de Dios es pacificador. El Hijo de Dios busca la reconciliación, la restauración, busca edificar a sus hermanos. Si ese es un Hijo de Dios que dice, yo tengo la verdad y ustedes están equivocados, lo que va a hacer con amor en una iglesia donde esto se puede llevar a cabo, donde se escucha, donde se habla, donde se estudia la palabra, entonces va a venir y va a decir, miren, déjenme explicarles por qué creo esto y por qué para mí es así. Pero al mismo tiempo va a tener la sensibilidad de que si toda la iglesia le dice, mirá, hermano, estás equivocado, las cosas son así, también va a escuchar y va a decir, tal vez estoy equivocado. Y si es así, lo va a reconocer y va a cambiar su forma de pensar porque va a llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque la iglesia le está mostrando con la palabra que eso es lo que Cristo enseña. ¿Me explico, hermano? Todo es un proceso en la vida. Y los procesos bíblicos están para que Cristo sea la cabeza.
Y las verdades bíblicas están para que Él sea el Señor en nuestra vida y vivamos acorde a lo que Él enseña. Entonces estas personas hicieron todo contra la verdad, se condujeron como Satanás, no honraron ninguno de los mandamientos de Cristo y ahora levantan bandera por su verdad. Levantan bandera por su verdad, ahora somos libres. Salimos de todos estos que nos querían decir que las cosas eran diferentes, ¿verdad? Entonces ahora somos libres, levantan bandera de su verdad, no la de Dios, porque no conocen a Dios. Sus vidas están signadas por la obstinación, por la desobediencia, por el desprecio a los hermanos, pero ellos dicen que están bien con Dios. Es una característica fatal de un falso cristiano. No puede relacionarse con los demás hermanos, aborrece a distintos hermanos y después tiene, discúlpeme la expresión, la caradurez de decir que está bien con Dios. Es como que usted venga y me diga a mí, mira, la verdad que odio a tu esposa Mónica, no la puedo ni ver, no la trago, no la paso, pero quiero que sepas que a vos te amo con todo mi corazón. ¿Sabe qué le voy a decir yo? Siga su camino, porque ella y yo somos una sola carne. Y si usted la odia a ella, me odia a mí. Y si me odia a mí, la odia a ella. Lo mismo pasa con Cristo y con su iglesia. Exactamente lo mismo pasa con Cristo y con su iglesia. Entonces uno dice, no, yo a ese hermano no lo puedo ni ver. No, pero los demás los amo a todos, ¿eh? Usted está en pecado. Y si no se arrepiente, el mayor peligro es que puede ser que usted ni siquiera conozca a Dios. Y está viviendo una religión falsa que lo va a llevar manso y con la conciencia dormida a la condenación eterna. Tenga cuidado. Cristo murió para que podamos amar a Dios y a los hermanos. Y negar el amor a un hermano es negar la obra de Cristo. Es negar la obra de Cristo. Dicen que están bien con Dios, pero sus acciones negaron ante todos la falsa piedad que aparentaban y nunca se arrepintieron de su maldad. Son gentiles y publicanos que traicionaron a la patria celestial para vender a sus propios hermanos. Son transgresores de la enseñanza de Cristo, no tienen a Dios. Por eso, el texto del versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si alguno de quién, si alguno de ellos, en el contexto, si alguno de estos engañadores, anticristos, alguno de estos falsos cristianos, alguno de estos falsos maestros viene, no le digáis bienvenido. No lo recibáis, ni le digáis bienvenido. Cuando viene alguno de los que no tienen a Dios, cuando viene alguno de los que transgredieron la enseñanza de Cristo, la respuesta es no sos acepto aquí, tienes que arreglar tus cosas con Dios y con los hermanos. Tienes que arreglar tus cosas con la iglesia, no puedes pisotear en mi cara la cabeza de mi Señor. No puedes despreciar así al Dios que dio su vida para salvarme, no lo puedes hacer. Si viene a vosotros y estos han negado su propio testimonio y no traen esta doctrina, o sea, la verdad, como dice el texto anterior, en el final del 9, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene negando su propio testimonio y negando esta verdad, que en su propia vida tenga al Padre y al Hijo, el texto dice, no le recibáis. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Si no trae la doctrina de la verdad de que Cristo terminó con el pecado para que vivamos conforme a su voluntad, si no trae la doctrina de la verdad de que la vida, obra, sacrificio de Jesús es suficiente por toda la eternidad y que no hay que añadirle nada, si no trae la verdad de que Cristo es suficiente para vivir según la verdad, o sea, según la palabra, en amor a Dios y a los hermanos, si no viene con esa doctrina, si no trae esta enseñanza en sus labios y en su vida sobre todas las cosas, el texto dice, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa. Ahora, quiero ser consecuente con el texto. Cuando el texto empieza, dice, la carta se dirige a la señora elegida y a sus hijos, ¿verdad? Manteniendo esa forma de hablar, cuando habla de la casa, está hablando de la casa de la señora elegida y de sus hijos, está hablando de la iglesia.
Entonces dice, no lo reciban en la iglesia, no pueden recibir a una persona así en la iglesia. No lo pueden recibir. No lo recibáis en casa. Pero también cada uno de nosotros es la iglesia y cada una de nuestras casas es una casa que debe decidir honrar al Señor. Y en cada una de nuestras casas está la bendición de Dios para cuidar a los suyos y aún a los que viven en esa casa que todavía no conocen al Señor. Entonces cada una de nuestras casas, en ese sentido, también es la casa de Dios. Si tenemos una familia es porque Él nos la dio. Si mantenemos un hogar y hay una cabeza y hay una esposa y hay hijos, es porque Él nos lo dio. Entonces la casa es suya y lo que tenemos es suyo. Y debemos honrar a Él con lo que Él nos dio, con todo lo que es suyo. Y a Él debemos darle la gloria. Por eso, hermanos, como cada casa particular es parte de la iglesia, recuerde siempre que la gangrena empieza por un miembro. La gangrena en el cuerpo empieza en un lugar del cuerpo, no en todo el cuerpo a la vez. Entra por un lugar en el cuerpo y se extiende a todo el cuerpo. ¿Cómo se detiene la gangrena? Cuando se corta esa parte. No hay otra forma de detenerla. Se corta esa parte y entonces se detiene la gangrena. No lo recibás. El texto es muy claro. No lo recibáis. No lo recibáis en casa. No lo dejes proclamar sus mentiras con su vida, como que todo está bien. Todo está bien. Vienen como si nada hubiera pasado. Todo está bien. A tu Dios, a tu iglesia, a tus hermanos no los puedo ni ver, pero con vos está todo bien. Ah, qué bueno que conmigo está todo bien. Seguramente yo soy mejor que los demás. Cuidado, hermanos, con el orgullo. Cuidado, hermanos, con tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. No lo dejes proclamar sus mentiras con su vida en tu propia casa. Y dice, oh sí, yo sé, tú has ofendido a mi amado Salvador que derramó su vida para redimirme. Oh sí, tú has ofendido y maltratado a la esposa de mi Señor. Oh sí, tú obstinadamente heriste el cuerpo de mi Cristo. Oh sí, todo eso es verdad, pero pasa, siéntate a comer en mi mesa. Siéntate a comer con nosotros porque no hay problema. A mí no me importa cómo te burlas de Dios, de su iglesia y de su verdad. En la misma mesa que Dios me dio, con la misma comida que Dios me dio para darle la gloria a Él. Oh, sí, a mí no me importa. Hermano, no debemos sumergirnos en semejante hipocresía. No debemos hacerlo. Porque estamos atentando directamente contra Dios. Oh, ven, siéntate pronto y comamos y bebamos para su gloria todo lo que Él me ha provisto. Hoy se lo estoy dando a los enemigos de mi Señor. Oh, enemigo de Dios, no quiero estar en tus zapatos. No quiero estar en tus zapatos. Vino el profeta y le habló a Josafat después de haber ayudado al rey Acab. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. Ha salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. Esto es raro, ¿no? Porque Acab y Josafat eran todos del mismo pueblo. El pueblo se había dividido, es cierto, pero eran todos de Israel, ¿verdad? Supuestamente tenían todos el mismo pueblo, el mismo Dios. Sin embargo, Dios viene y habla con el rey Josafat, que vivía en Jerusalén, y le dice, tú diste ayuda al impío. Vos amás a los que aborrecen a tu Dios. ¿Y cómo amás a los que aborrecen a tu Dios? Les das ayuda, tenés comunión con ellos, le das las cosas que Dios te dio, compartís con ellos. Y es más, le has dado a tus hijos para que se casen con ellos. Trabaste esa amistad con los malignos. Ha salido ira de la presencia de Dios. Cuidado, cristiano. Porque a veces estás patinando en el barro y eres realmente un hijo de Dios. Y patinas en el barro, y patinas en el barro, y patinas en el barro, y no te puedes levantar y no sabes por qué.
Y no sabes por qué. Te has querido levantar una y otra vez y no te puedes levantar. Y es porque tal vez no estás viendo tu propio pecado. Y debes reconocerlo y confesarlo delante de Dios y apartarte de ese pecado. Porque si no vas a seguir patinando el resto de tus días. Y Dios tenga misericordia y realmente sea su hijo. Dice el texto, ni le digáis bienvenido. Ni le digáis bienvenido. No le des un saludo de gracia como si todo estuviera bien. Veo cómo saludamos a veces los cristianos. A mí mucho no me gusta, pero veo como normalmente se dice, Dios te bendiga. ¿No? Llega, Dios te bendiga. Dios te prospere. Dios te colme de felicidad. Dios bendiga tu obra. Era un saludo típico y sigue siendo un saludo típico hoy día. Y uno saluda así y lo hace como una expresión de deseo o lo hace como una costumbre, no lo sé. Pero eso es a lo que se refiere con el bienvenido, una palabra que significa feliz. No le digas felicidades, no le digas bienvenido o que estás bien, no se lo digas. Este saludo que se menciona acá estaba prohibido dárselo a los que estaban arando en el séptimo año, porque el séptimo año era de reposo. Y cuando alguno se levantaba a arar en el séptimo año, el resto del pueblo no le podía decir bienvenido, no le podía desear que Dios lo prospere, ni le podía decir que Dios lo bendiga. ¿Por qué? Porque estaban transgrediendo la ley de Dios. Entonces no le puedes decir bienvenido como si nada estuviera pasando. No le puedes decir que Dios te bendiga o que te vaya bien o que sea feliz, como si nada estuviera pasando. No, porque el único bien, la única prosperidad y el único gozo y felicidad está en Cristo. Y si la persona no está bien con Dios, entonces todo lo demás es ficticio, puede ser terrenal, puede ser pasajero, le puede ir bien económicamente, le puede ir bien en esta vida, pero va a ir directo a la condenación por toda la eternidad. Entonces no le digas bienvenido. No seas cómplice de su maldad. No participes en pecados ajenos. Participar. ¿Recuerdan? Comunión. Es la misma palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos con ligereza, que no participe en pecados ajenos. ¿Por qué? Porque si él estaba imponiendo las manos, o sea, encomendando a un pastor que sabe que está viviendo en pecado, que no está actuando conforme a la verdad, le dice, no imponga las manos con ligereza. No participes en pecado ajeno, porque cuando vos le impongas la mano y lo recomiendes para que sea pastor, lo que estás haciendo es participar de su pecado. No, pero yo no hice nada. Sí, le pusiste la mano encima, le diste la diestra en señal de compañerismo. Tenés parte en su maldad, en su pecado. Ese es el punto. Y es lo mismo que está planteando acá el apóstol. No le digas bienvenido, no participes en pecados ajenos. La palabra para participes es koinoneo, que es la misma palabra que encontramos en nuestro texto. O sea, implica una comunión activa. ¿Por qué? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan exigente? Fíjense lo que dice el versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El que le dice bienvenido, el que le dice Dios te bendiga, el que le dice ven, pasa, siéntate y sírvete de lo que el Señor me dio. Koinonea, participa en sus malas obras. Está siendo cómplice del pecado, está siendo cómplice de la maldad. Y Cristo dio su vida para que nosotros tengamos comunión en la luz y no en las tinieblas. Estás menospreciando a Cristo, estás menospreciando su obra, estás menospreciando su verdad, estás menospreciando su amor. Entonces, dice uno, pero entonces tengo que echar a todos de mi casa. No, no tenés que echar a todos. No. Miren la instrucción bíblica, Romanos 16. Acompáñenme, por favor. Romanos 16. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, o sea, de la enseñanza, que vosotros habéis aprendido, o sea, la enseñanza de Cristo, y que os apartéis de ellos,
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, otra vez nuestro Señor, el Señor en común, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. No sean ingenuos. No se dejen llevar por los sentimientos y las emociones. No se dejen llevar por recuerdos buenos de algún tiempo atrás. No se dejen llevar por esas cosas. Llévense por la verdad, por las convicciones y vean las cosas como Dios las ve. Estas personas causan divisiones en cuanto a la doctrina que se aprendió. Van en contra de Cristo. Su Dios es su vientre, como dice Filipenses 3. Entonces no es que hay que echar a todos, es a aquellos que llamándose hermanos no lo son, que actúan como si no fueran hermanos. 1 Corintios 5. Y todavía después vamos a ver uno más. 1 Corintios 5. Versículo 9 dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero entonces no me puedo juntar con nadie. Y dice el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si yo les dijera que no se pueden juntar con ninguno de estos, y nos tenemos que ir del mundo, porque esa es la condición de todos los hombres. Pero la instrucción es muy clara, mis hermanos, como en nuestro texto, como en segunda de Juan. Le está hablando a los hermanos en la iglesia y está hablando a aquellos que se contaban entre ellos en la iglesia y que demostraron ser engañadores y anticristos. Entonces dice el texto, más bien, pero ahora os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, él mismo dice que es un hermano, él mismo dice que es cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Y cómo llega esto? Por el testimonio de la iglesia. La iglesia hizo un proceso bíblico y en el proceso bíblico esa persona no se arrepintió, fue tenido por gentil y publicano por algún pecado en específico, o por varios. Entonces, cuando llega ese proceso bíblico, que es lo que estamos viendo acá había un pecado en la iglesia en Corintios que era evidente a todos y que todos lo sabían y que todos estaban siendo partícipes. Y él les dice, esto no puede seguir así, quitad ese perverso de en medio de vosotros. No puede ser que alguien se llame hermano y sea un maldiciente, sea un avaro, sea un ladrón, sea un borracho. No puede pasar eso. No puede ser así. Y si es llamado al arrepentimiento, y si no se arrepiente, y si es una persona que practica las cosas que aborrece Jehová, como la mentira, como sembrar discordia entre los hermanos, como causar divisiones, como andar murmurando, etcétera, etcétera, dice que es un hermano, pero su vida no dice que es un hermano. Y cuando la iglesia cumple el proceso bíblico, lo termina teniendo por gentil y publicano, porque esa persona no se arrepiente y no quiere arreglar las cosas, ni con Dios, ni con la iglesia, ni quiere ser restaurado. Entonces, en ese punto, con esa persona, ni siquiera comas. Con el tal, ni aún comáis. No le recibas en casa y no comas con él, porque si no estás participando de sus malas obras. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Fíjese que no está hablando de los que están en el mundo, los que dicen que no conocen a Dios, los que niegan a Dios. No está hablando de ellos, de los incrédulos. Dicen, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Ustedes tienen que discernir a los que están dentro, porque a los que están fuera, a los que no conocen a Dios, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El tal se ha pervertido y peca, dice Tito. Se pervirtió, se torció de la verdad, distorsionó la verdad, peca, quítenlo, es un perverso. Quítenlo con el proceso bíblico. Si se arrepiente, restáurelo. Si se arrepiente, restáurelo. Nunca llamamos al arrepentimiento para echar a nadie. Llamamos al arrepentimiento con el fin de restaurar la relación con Cristo. Y si se arrepiente, tiene que ser restaurado. A veces lleva tiempo, a veces las cosas no son tan fáciles como uno piensa.
pero si se arrepiente, tiene que ser restaurado. Y hago la salvedad. Segunda Tesalonicenses, el último pasaje que voy a compartir. Capítulo 3. No sean ingenuos, respeten el juicio de Dios, y este texto nos enseña que no es de todos la fe. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. No sé si dije 2 antes, pero es el 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fíjese que otra vez habla de la fidelidad del Señor, que es quien va a afirmar y va a guardar del mal a los que son suyos. Y tenemos confianza respecto a vosotros, que en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, o sea, es un mandamiento directo del Señor, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces, ¿cuál es la orden, el mandamiento en el nombre del Señor Jesucristo? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Si dice que es un hermano, pero no está andando conforme a la verdad, apártense. No le diga bienvenido, no lo reciba en casa. No le dé la comida que Dios le dio. No le permita usar las sillas que Dios le proveyó. No comparta las bendiciones que Cristo le dio con aquellos que aborrecen a Cristo y lo han manifestado públicamente y están enemistados con la iglesia. El enemigo, mis hermanos, está en nosotros. Por eso debemos mirarnos a nosotros mismos en todo tiempo y en todo lugar. Y el enemigo también está entre nosotros. ¿Recuerdan cómo vimos en Hechos 20? Y aún de entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que quieren arrastrar tras de sí al rebaño de Dios. Están vestidos como ovejas, están vestidos de piedad, están vestidos como ángel de luz. No dejemos de lado la advertencia cuidadosa de Dios. No lo dejemos de lado. Porque no es una advertencia hecha en el aire, mis hermanos. La base de esta advertencia es que Él dejó su trono de gloria y vino a este mundo a vivir como nosotros no podíamos vivir. Honró al Padre de principio a fin, le dio la gloria en todas las cosas, siempre hizo su voluntad y con una justicia perfecta fue como el sustituto perfecto a la cruz del Calvario para llevar sobre Él nuestros pecados, para llevar y sufrir sobre Él la ira de Dios, el castigo de nuestra paz, para quitar el pecado de en medio, para reconciliarnos con Dios, y fue a la tumba y al tercer día se levantó por el poder de Dios que destruye toda estrategia humana. Y todo lo que los hombres pensaron que podían hacer contra el Hijo de Dios, no lo pudieron detener. Dios hizo la obra, alcanzó la victoria completa sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Se levantó de esa tumba, ascendió glorioso a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Hoy es rey, está reinando soberanamente y como sacerdote está ahí para interceder y salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Esa es la base de la advertencia que Dios hace. Dice, la base de esta advertencia es la obra de Cristo. La base de esta advertencia es la verdad eterna. La base de este cuidado es que empecé una obra y la voy a terminar hasta el día de Jesucristo. Y la obra de Cristo es suficiente. Esa es la base de la advertencia. Y no podemos despreciarla, mis hermanos. La sangre de Cristo no fue derramada en vano. Y nosotros no debemos vivir como si no hubiera sido derramada, o como si no fuera suficiente para cambiar total y completamente a aquellos que Dios quiere cambiar. No a los que nosotros queremos que cambien, sino a los que Dios quiere cambiar. Y cuando Él salva a alguien, y esa persona es un hermano, Dios va a hacer una obra y no la va a abandonar hasta el final. Amén. Dios es fiel, mis hermanos, y Él no va a fallar. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Sepamos, hermanos, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Usted se equivocó? Yo también. ¿Yo me equivoqué? Usted también. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Que nos duele el pecado y que vamos hacia Él a confesar nuestros pecados para ser limpiados de toda maldad. Porque Jesucristo es nuestro abogado. Y ya sobre nosotros, por su obra, no pesa ninguna acusación y ninguna condenación. Entonces vaya a Cristo. Si ve su pecado, como diría en el lenguaje actual, no se bajonee. Ponga los ojos en Cristo. Vaya a Él. Porque en Él hay perdón para que sea reverenciado. No deja al Señor, ni aún en este momento. Y entonces podemos meditar en el pasaje completo que yo mencionaba de Josafat, y lo voy a leer, es en 2 Crónicas 19. Dice así: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, después de que, ¿se acuerdan? La flecha entró por el coselete. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Sabe qué encuentra en Josafat? Que Josafat era un hijo de Dios, que cometió errores, que pecó, que se relacionó con quien no se tenía que relacionar y que ingenuamente tuvo comunión con quien no tenía que tener comunión. Pero cuando Dios lo confrontó, entonces él escuchó la palabra del Señor, se arrepintió y Dios dice: yo sé que has dispuesto tu corazón para buscarlo. ¿Es así, hermano, en nosotros? Cuando vemos nuestro pecado, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. No nos enojemos ni contra Dios ni contra nadie más, porque Cristo ha pagado todos nuestros pecados y es a Él a quien tenemos que buscar. Amén. Gracias a Dios por Cristo, porque la verdad, hermanos, podemos disfrutar esa comunión, porque la verdad desnuda la falsa comunión. Vamos a orar. Gracias, Padre, por Cristo, por su obra redentora y por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir como es digno de ti y hacer las cosas según tu voluntad para la gloria de tu nombre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Sabemos que son muchas, Señor, pero también sabemos que tu gracia es súper abundante y que ha sobrepasado toda nuestra maldad. Descansamos en ti, confiamos en ti, nos gozamos en ti y ayúdanos a disfrutar de la comunión contigo y con tu cuerpo, Señor, con tu iglesia, con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermano.